Buenos días a todos, queridos hermanos, otra vez aquí reunidos para animarnos como cada mañana. Hoy corresponde al capítulo 24 del libro de Éxodo. Yo otra vez animo a todos los hermanos a seleccionar un capítulo para compartirlo en esta reunión de cada mañana de Café con Dios. No sé, ustedes saben que el Café con Dios tenemos un canal en YouTube y algunos que no se reúnen con nosotros es posible que durante los tiempos ahí sepan de nosotros y entonces escuchen lo que nosotros decimos cada mañana. Si hay algunos de ellos, pues bienvenidos todos también, ¿no? Vamos a leer el capítulo 24. También le dijo el Señor a Moisés: sube al monte a verme, junto con Aarón, Nadab y Abiú, y los 70 los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Fíjense algo que la primera cosa que a mí me parece que se resalta aquí es el llamado de Dios. Dios llama al liderazgo. Está llamando a Moisés, que fue el libertador, el líder seleccionado por Dios, pero también llama a los sacerdotes, a Aarón con Nadab y Abiú, y los 70 ancianos de Israel, del pueblo. O sea, llama al liderazgo a un encuentro con él. O sea, es necesario siempre que el liderazgo esté en la presencia de Dios, busque el encuentro con el Señor para luego poder ministrar al pueblo. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor. Ellos respondieron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto que, con base a estas palabras, el Señor ha hecho con ustedes. Y Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, los 70 ancianos de Israel, subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de esto, que estos jefes, los israelitas, vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. Y el Señor le dijo a Moisés: sube, encontrarte conmigo en el monte y quédate aquí. Y voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Déjame parar aquí un momento y vamos a resaltar algunas cosas que tengo aquí anotadas. ¿Okay? Dios siempre quiere que su pueblo, los líderes de su pueblo, estén en su presencia. Siempre está el llamado. Es necesario que aquellos que están frente al pueblo, que quieren servir a Dios, sirviendo a su pueblo, es necesario que estén en la presencia de Dios. Dios nos llama. Dios siempre quiere darnos de primera mano sus instrucciones, mantenernos en la presencia de Él, que siempre tiene sus beneficios. Más adelante vamos a ver cómo el rostro de Moisés resplandecía. Y es el resplandor que produce la presencia de Dios. O sea, y nosotros podemos estar en presencia de Dios de muchas maneras. La alabanza es una de ellas. El leer la palabra es otra de ellas. Muchas disciplinas espirituales, el ayuno, la oración, la contemplación, es servir a su pueblo, escuchar la palabra, en fin, todo eso está en la presencia de Dios. Muchas cosas, prácticas espirituales que sí nos llevan a la presencia de Dios. Y necesitamos cada día, bueno, esto es
El café con Dios es una manera de entrar en la presencia de Dios. Entonces, nos animamos, nos reímos, nos contamos las cosas que nos pasan, nos saludamos de una manera efusiva, tierna, chistosa, lo que sea, pero de alguna manera estamos buscando su presencia. Este café con Dios, oramos, cantamos y tenemos un momentico de reflexión antes de que el día se apodere de nosotros. ¿Ok? Antes de que otras actividades se apoderen de nosotros, pues nosotros nos ofrecemos a Dios con este espacio. Esto es tan importante, ¿no? Cada mañana. Entonces, aquí luego, en el versículo, dice, versículo 3 dice, Moisés fue y refirió a todos, a todo, al pueblo, todas las palabras y disposiciones del Señor. Y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Esto es bien interesante porque a este punto el pueblo quizá estaba aterrorizado ante la presencia de Dios, que cosas que no estaban tan acostumbrados. Ellos habían visto las plagas que cayeron sobre Egipto, vieron el mar rojo abriéndose y consumiendo a los egipcios. Han visto cómo Dios les dio agua, cómo Dios le, les proveyó de alimentos también. Pero parece como que todavía no entiende. A veces la gente es ligera en cuanto a hacer votos, ¿no? Eso quizá lo vamos a hablar en otro momento. Por aquí, el pueblo tiene, si está aterrorizado, tiene razones para ello. En el capítulo 19, cuando leíamos allá, por allá en el versículo 10 en adelante, dice que en el 16 específicamente, dice, bueno, del 15 dice, estén preparados, no preparen hasta el tercer día, no toquen mujer, dice Mario, dice, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y estremeció a todo el pueblo en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. O sea, la gente buscó la presencia de Dios, pero había estruendos, había relámpagos, había una nube, había muchas cosas misteriosas. Y dice en el capítulo 20 después que hubo terror, que es lo mismo que dice en Deuteronomio, en el capítulo 5 dice, la gente subió, ustedes no subieron por el temor que tenían. Solamente estaba Moisés delante de Dios. Dice, en el 20:18 dice, todo el pueblo se lavaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron, y se pusieron de lejos. O sea, había algo, y entonces luego, mira, el 19 dice, el 20:19 dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros diremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. O sea, había temor, había respeto. Entonces, no, mejor habla tú. Yo recuerdo una vez un estudio que alguien dio aquí en San Cristóbal. Le preguntó, bueno, ¿quién quiere ustedes que corrija a sus hijos? ¿Lo corrigen ustedes o prefieren que lo corrija Dios? Entonces algunos dijeron, no, Dios, Dios. Entonces el estudio en ese momento vio cómo Dios instruía al pueblo que a los hijos desobedientes, los que eran más rebeldes y contumaces, que los llevaran ante los sacerdotes. Y si los sacerdotes decían que era rebelde, todo el pueblo lo peleaba. Entonces imagínate, que todos aquellos que no hacen no corrigen a sus hijos a tiempo y tal, te dejen que el pueblo, que Dios los corrija, bueno, va a ser peor, va a ser peor. Por eso es necesario que nosotros tomemos la iniciativa, ¿no? Pero siguiendo aquí nuestro estudio en el capítulo 24, el pueblo entonces escuchó las disposiciones de Dios y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. ¿Okay? Creo que yo lo había leído en Habacuc. En Habacuc había leído algo así parecido, que, a ver, déjame buscarlo aquí, Habacuc, ajá, aquí está. En Habacuc dice, sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Aguardaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja.
Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Lo que sigue aquí es que en el versículo 4 del capítulo 24, que estamos leyendo, dice, Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor ha dicho. O sea, era necesario que las disposiciones tuvieran el testimonio de la escritura. Todo pacto mejor se escribe. Cualquier pacto, un negocio, por ejemplo, aunque está, firma aquí. Cuando hay un matrimonio, por lo menos así como lo hacemos aquí en Venezuela, uno firma, ahí están las leyes, firme aquí. ¿Sí? Es necesario que la gente sepa a lo que se está comprometiendo. A veces las palabras las toma, se las lleva el viento. ¿Okay? Firma aquí. Y, y estos pactos eran tan solemnes, y dice, y tenga aquí para que quede testimonio y se vuelva a leer. Dice, a la mañana siguiente, dice, el versículo 4 dice, madrugó y levantó un altar al pie del monte y en representación de las 12 tribus consagró 12 piedras. Luego envió unos jóvenes, porque los jóvenes son más fuertes, para que llevaran los animales que iban a ser sacrificados, ¿no? Y luego de la sangre dice, la mitad la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad roció al altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y lo obedeceremos. Entonces, quiero varias cositas aquí. Hay un pacto y siempre con el pacto hay sangre. Hemos estudiado muchísimas veces sobre pactos. En Hebreos dice que ningún pacto ha sido instituido sin sangre. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, recuerden que hubo un toro, lo picamos por la mitad y Dios pasó por la mitad. Okay, alguna de las figuras de esto es que cuando se hacía un pacto, picaba un animal y dice, bueno, el que no cumpla, que le pase lo mismo que le está pasando a este animal. Y Dios pasó por la mitad de ese toro, indicándole a Abraham y a todos nosotros que Él es fiel y que Él se compromete con su pacto con nosotros. Es una sombra del pacto perfecto que nosotros recibimos en la sangre de Jesús. Entonces, una mitad de la sangre dice que la vertió sobre el altar, santificado en esa sangre como una garantía, como la promesa de que iba a estar ahí en su presencia. Una parte del pacto siempre, en este caso, es Dios. La parte del pacto, pues somos nosotros los hombres. Pero mira, antes de pasar al hombre, dice que Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo. Entonces uno toma la escritura, la palabra, y habla a la gente, que sea la escritura misma. O sea, no solamente lo que yo digo, que lo que uno dice la gente escuche, luego se va y se olvida de cómo está, pero aquí está la lectura, aquí esto está escrito, aquí está evidenciado, está la palabra de Dios. Estas son las instrucciones, estas son las disposiciones, esto es lo que Dios quiere que se haga. Lo mismo que pasó con Nehemías después. En Nehemías 8 dice que Nehemías se subió sobre un púlpito alto de madera junto con los demás escribas y leyeron la ley de Jehová y le daban el sentido correcto. Y desde la mañana hasta el mediodía, dice Nehemías 8. Y como resultado de eso, el pueblo lloró, el pueblo se convirtió. Entonces aquí tenemos una situación similar. Cuando el pueblo entonces escuchó lo que tenía que hacer, ya no solamente un cuentico, sino aquí está escrito, aquí está evidenciado, mira, aquí está. Ellos otra vez dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho, lo obedeceremos. Entonces ahí sí, tomó Moisés el resto de la sangre y la roció sobre el pueblo con ella. Es decir, la otra parte del pacto era el pueblo mismo. Y es un pacto instituido también en sangre, que es la sangre, que es la sombra del sacrificio del pacto, del nuevo pacto de Jesús con nosotros. ¿Sí? Este, esto es solemne, muy solemne. En Hebreos capítulo 10, cuando habla de no pisotear la sangre del pacto,
Dice, porque si continuáramos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una recta expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola, dice la ley de Moisés, todo esto que estamos recibiendo aquí, por todos estos días, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. Escuchen bien, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Conocemos pues al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, la sangre de Jesús, dice pisotear la sangre. Eso que tiene que ver con el pacto que se ha hecho. Necesitamos experimentar santidad. Y tantas veces hemos hablado del temor. Entonces, ya Gustavo también nos decía que la gente cuando habla del temor a Dios, no, que temor es respeto nomás. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dicho 4 veces en la Escritura. Dice, no es respeto, es reverencia nomás, no, a Dios hay que tenerle miedo también. Jesús dice que hay que tener miedo al que puede echar tu alma en el infierno también. Y eso no es Satanás. Que hay que tener respeto y miedo. Y luego, la misma sangre de Jesús que nosotros celebramos cada mañana, cada domingo en la mañana con la cena del Señor. Recordamos la sangre que Jesús vertió por nosotros. Jesús dice, hagan esto en memoria de mí. No es un momento de picar el pedacito de pan, como hemos dicho, y hacer la mitad al niño y la otra mitad al otro niño. Eso no es un memorial. Si ustedes están pretendiendo darle al niño, entonces denle comida en la casa. Cuando llegue el domingo vamos a hacer memoria de todo esto. Mira, esto es sumamente solemne, sumamente grande, ¿no? Bueno, no nos da tiempo para más, pero lo que sigue después del versículo 12, es como Dios vuelve y llama a Moisés en la nube y Moisés entra y la gloria de Dios cubre todo. Y está allí durante 40 días y 40 noches, que es lo que vamos a detallar en los capítulos siguientes. ¿Qué pasó en esos 40 días y 40 noches? Hasta el capítulo 32. Prestemos atención a lo que va a pasar porque a veces uno cree que uno lo lee porque está ahí mismo en el capítulo siguiente, que eso pasó ahí mismo, no, fueron 40 días y 40 noches en las que el Señor está instruyendo a Moisés sobre lo que desea del pueblo. Vamos a orar, Señor le bendiga. Padre, muchas gracias por este día, por esta reunión que nos une, que nos trae, que nos alimenta, que nos alegra, Señor, y que nos fortalece para iniciar un buen día, pero especialmente para estar en tu presencia. Queremos fortalecernos en ello, queremos llenarnos de ti, para que también se cumpla nuestro deseo de que tu presencia no solamente nos llene, sino que tu presencia también sea evidente a otros, que todas nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, vecinos, todos, puedan ver que estamos en tu presencia, que hay una evidencia del encuentro permanente contigo. Ayúdanos a conservarlos así y a andar nuestra vida con temor, pero también con alegría de estar en tu regazo, en tu protección y con la decisión firme de responder, de prometer cumplir las disposiciones que tú nos expresas en tu palabra. Gracias, Señor, por habernos permitido tenerla en forma escrita y recordarnos permanentemente tus deseos, de tu voluntad para con nosotros. Ayúdanos en este día a vivir en ellas. Te lo rogamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.